Chile fue el único país de la región en que la confianza de los consumidores se mantuvo estable durante el primer trimestre. Eso sí, las confianzas también es de las más bajas también. Así lo indica el último estudio de Nielsen, donde 7 de cada 10 chilenos cree que estamos en una recesión económica. Queremos analizar estos datos y para eso nos acompaña Claudio Charnovay, líder de Home Personal Care en Nielsen Chile. Claudio, gracias por estar nuevamente en Agenda Económica. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros también conversamos en el verano de nuestro país para hablar los resultados del último trimestre del año pasado. Lo que ustedes dicen es que la confianza de los consumidores en Chile se mantiene estable, sube levemente, pero también es porque estábamos ya dentro de las más bajas de la región. Exactamente. Chile se veía en un momento de una expectativa económica muy baja cuando comparamos con los otros países, y eso sí fue algo muy distinto, porque uno de los países que mantenía un nivel de crecimiento interesante, importante, cuando comparado con los otros países de la región, pero aún así se mantiene con niveles bajos de confianza y a pesar de eso, en este primer cuarto de 2016 se mantiene estable versus los otros países que, como dijiste, bajan de forma mucho más fuerte. Se mantiene estable porque ya la confianza, lo hemos visto por ejemplo en la aprobación a la gestión del gobierno, la confianza de los consumidores, de empresarios, etcétera, ya no puede seguir bajando, entonces ya está en un status quo simplemente esperando que de una u otra manera llegue una reactivación que por el momento todavía no se ve por dónde. Exactamente, creo que por ya estar en un nivel más bajo, creo que la subida podremos entender muy bien como una estabilidad, porque no que haya una sensación muy fuerte de mejora, pero ni tampoco de una peora, como vimos con algunos vecinos con caídas más fuertes por temas de gobierno, temas políticos. Entonces creo que entendemos esta cifra actual de Chile como una estabilidad muy influenciada por todos los temas de economía que vimos acompañando. O sea, el PIB que semana tras semana no tiene proyecciones muy positivas para el crecimiento. El nivel de endeudamiento de la población chilena también uno de los más altos de la región. La expectativa respecto de trabajo, de la actividad laboral. Entonces todo eso mantiene un nivel de inseguridad e inseguridad con lo que puede pasar hasta el final del año. Algo que me llamó la atención de los números que ustedes levantaron de Nielsen es que el 69%, 7 de cada 10 chilenos, cree que estamos en una recesión económica. Y les puedo contar a las personas que nos ven en sus casas, no estamos en una recesión económica, al menos técnicamente. Eso es cuando se llevan 2 trimestres consecutivos de contracción, de baja en la actividad. Y hasta ahora, el primer trimestre, por ejemplo, Chile creció 2% según lo corrigió el Banco Central. ¿A qué atribuyes esto? Es que aunque los números, las cifras, lo que oficialmente se informe diga una cosa, la percepción de las personas es totalmente distinta. Exactamente, creo que el impacto que haber un pasado de crecimientos más fuertes que Chile vivía como un crecimiento de hace 2-3 años de 5%, 6%, con la baja y la disminución del crecimiento económico y la sensación de la población que una inseguridad con el gobierno, toda la parte de que una disminución de los empleos disponibles y el crecimiento del endeudamiento, mismo con un crecimiento, como comentaste, de 2% en el último trimestre, que todavía si comparamos con algunos otros países es alto, el 2%, aún así la población percibe que Chile está en una recesión, que de verdad no está, pero es la sensación. ¿Es porque los chilenos somos más exigentes en el último tiempo y por eso tenemos esa percepción de que las cosas es peor de lo que realmente es, al menos en las cifras oficiales? Yo lo veo muy de esa forma porque creo que desde la historia de crecimiento económico fuerte de Chile, desde su consolidación en una democracia reciente, es como sería una esperanza de crecimientos más fuertes que no ocurrieron en los últimos años. Entonces creo que el chileno pasa a ser un poco más crítico con la situación, esperando que podría ser mucho mejor. Con toda la situación, la estabilidad que tiene versus los otros países, el potencial que tiene de crecimiento, a pesar de un país más chico, con una población más chica, pero el potencial que tiene podría crecer mucho más. Y creo que esto se refleja en las personas, la sensibilidad de las personas pensando en una recesión. De hecho, 41% piensa
que la situación va a seguir siendo la misma en 12 meses. O sea, casi la mitad de los chilenos no ve algún factor o, como en economía se le suele decir, un driver que cambie esta situación en el corto plazo. Exactamente, exactamente. Y es algo preocupante porque de todas maneras, ni con todas las nuevas leyes, nuevas acciones que el gobierno, empresas y todos intentan hacer para el país seguir en crecimiento, mismo así casi la mitad de la población no lo ve como factible o que sea de hecho una realización, un resultado positivo. Hablemos ahora de los principales temores, preocupaciones de los chilenos. En primerísimo lugar, la estabilidad laboral. De hecho, 55% de los encuestados cree que las oportunidades de empleo no serán buenas de aquí en adelante. La estabilidad laboral, yo me acuerdo, cuando hablamos hace 3 meses, no estaba como primera preocupación de los chilenos. Ahora sí lo está. Exactamente, exactamente. No estaba, era una preocupación de los chilenos, pero no la más fuerte como apareció en este último resultado. Entonces, es algo que la población ya viene sintiendo. Entonces, ya creo que ya personas ven sus amigos saliendo de empleos, familiares, conocidos. Entonces, las personas empiezan a entender que no es tan positivo el momento para la actividad laboral y justamente por eso cuando vemos los números oficiales, están indicando el crecimiento de la tasa de desempleo, mismo antes del resultado. Sí, exactamente eso lo conversamos antes de la entrevista, porque este estudio es entre enero y marzo, y nosotros hace menos de un mes conocimos que el desempleo en Santiago llegó a casi 10%, que el desempleo en Chile subió casi 4 décimas y ya supera y llegó al 6,3%. Eso lo supimos después de que todo se hizo este estudio de campo de Nielsen, es decir, las personas sienten, lo ven, lo palpan y ya lo manifiestan antes de que lo digan las cifras oficiales. Exactamente, y creo que esta es la riqueza y la belleza del estudio de ser un termómetro muy real de lo que pasa, o sea, es una confianza, es una sensibilidad que la población está sintiendo y es como el resultado final de todo eso. Exactamente. Bueno, algo que tiene mucha relación con las dudas sobre la estabilidad laboral tiene que ver, por ejemplo, qué es lo que hacen las personas después de cubrir todas sus necesidades básicas, que es comprar en el supermercado, que es pagar los colegios, que es pagar el arriendo. ¿Y sabes lo que dicen las personas? Primera prioridad, ahorrar. Segunda prioridad, pagar deudas, todo tipo, tarjetas de crédito, préstamos. Eso también quiere decir que los chilenos están pensando 2, 3, 4 o 5 veces antes de salir a comer, antes de divertirse, antes de viajar por placer. Eso también está muy alineado con todo el resto de las respuestas de las personas. Aquí no hay algún índice loco que se dispara de una realidad que tienen los chilenos, que es de dudas, no sé si la palabra es temor, pero sí al menos de incertidumbre respecto a estabilidad laboral, respecto a ingresos futuros, respecto a la actividad económica del país. Exactamente, no, totalmente de acuerdo. La palabra principal para mí es incertidumbre. O sea, con eso no saben qué va a pasar, no saben qué puede pasar con la economía, con la política, entonces empiezan directamente a ahorrar, a pagar sus deudas. Incluso, de nuevo, Chile es el país con uno de los índices más altos de endeudamiento. Esto impacta directamente en el dinero disponible para las compras. Entonces, incluso cuando vemos el comportamiento del consumidor en Chile, vemos que los chilenos están yendo más veces al punto de venta haciendo compras más chicas, porque es una cuestión de disponibilidad. Entonces, cuando hacen eso, también ya están pensando en ahorrar, buscar las mejores promociones en el punto de venta, tener la mejor relación costo-beneficio con los productos. Entonces, por eso, todo es un indicador muy, muy fuerte de que es un momento de dudas, un momento de preocupación del chileno. Podemos decir que es un consumidor mucho más consciente dada la actualidad del país. Exactamente, un momento de que tenemos un consumidor que hoy ya está más, ya conoce mucho más, ya busca mucho más para hacer para elegir sus compras y por eso está mucho más consciente de la forma de trabajar con su billetera. Bueno, hablemos de Chile en relación al resto de sus vecinos latinoamericanos, porque este estudio de Nielsen no solamente en Chile, sino que en el resto de los países de la región. A mí, algo que me sorprendió fue que Chile tuvieron un nivel de confianza en los consumidores menor al de, por ejemplo, Brasil,
al de, por ejemplo, Argentina. Países que en tasas de crecimiento, o sea, esos países no han crecido en los últimos años. Para qué hablar de Brasil, que está en una gran crisis política y económica. ¿A qué atribuyes tú esa diferencia, a esta mayor exigencia por parte de los chilenos y que los otros países, quizás los consumidores, no son tan exigentes con su realidad económica y con su gobierno? Sí, creo que hay un punto que yo lo veo que el chileno es más crítico a la situación, esperando que podría tener resultados mucho mejores. Creo que por otro lado, si comparamos con Brasil, por otro lado es un optimismo mucho más grande que los otros países de la región. Entonces, con los peores resultados económicos y políticos, todavía tienen niveles de confianza un poco más altos que algunos de los vecinos, a pesar que hoy está en el nivel más bajo de los últimos 11 años. Y realmente cuando vemos las caídas de este trimestre más fuerte de Argentina y Colombia, vemos que a pesar de todo el impacto económico que esos países también sufrieron, creo que impactos políticos muy fuertes allá resultan en estos números que vemos en el primer trimestre versus lo que vemos en Chile. Llama la atención lo de Argentina, una fuerte caída de la confianza con el gobierno de Macri, cuando, por ejemplo, los mercados han llenado de optimismo desde que asumió en el gobierno. Exactamente. Y para una parte de la población, o para la gran parte de la población, podría ser un resultado positivo, pero creo que la primera respuesta del nuevo gobierno fue empezar a aumentar los precios de servicios públicos, aumentar un poco las tasas, impuestos, y eso no tuvo una reacción muy positiva por la población. Por eso que creo que la caída, a pesar de un nuevo ambiente político, también tuvo un impacto económico en la billetera de la población, que es el termómetro mejor para la confianza. Exactamente, las personas somos todos sensibles a los precios. Estimado, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica, Claudio Chernovay. Gracias. Bueno, con este análisis de la confianza de los consumidores en Chile y también algo de la región, terminamos esta jornada de jueves en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.